Buenos días, ya tardes, estamos empezando ahora mismo. Vamos a comenzar la mesa Jóvenes y Universidad ante el reto demográfico. Retos y experiencias en torno al saber y habitar lo rural. Especialmente queríamos dejar esta mesa para el final por una cuestión clara de curso universitario y especialmente pensando, y el vicerrectorado de estudiantes de la Complutense, pensando la universidad como un agente, como una institución, como una parte central de las cuestiones que hemos estado debatiendo durante este curso. Generalmente, la mayoría de discursos que hemos oído aquí, de relatos que hemos oído aquí, pero que también oímos en los medios, nos hablan, como bien critica Mercedes, de una España vaciada, de una España vacía, de una España desolada, de una Siberia. Nos hablan de una realidad que no es real. España es lo que es, y es muchas cosas, y en el espacio rural hay y se están produciendo, en el espacio no urbano, muchas cosas se están produciendo multitud de procesos tremendamente interesantes, multitud de estrategias desde lo individual, pero especialmente desde lo colectivo, desde lo tradicional, desde lo novedoso. Como bien ha dicho otro de los ponentes esta mañana, siempre desde el emprendimiento y siempre desde el talento, que están ahí. Es verdad que no tienen el eco, que no tienen los altavoces y muchas veces la pátina estética de modernidad que en la ciudad le damos a las cosas, utilizando lenguajes y precisamente estéticas que hacen parecer todo como más poderoso, novedoso y bueno al final. Pero yo como antropólogo esto lo he estado experimentando. Experimento ahora en mi trabajo de campo que precisamente está desarrollándose por primera vez, hacía muchos años que no me dedicaba al espacio rural. Y he vuelto, ¿no?, estos años y me doy cuenta precisamente primero de la complejidad de este país, que eso ya lo sabemos todos, de la complejidad de este Estado, pero mucho más aún cuando ponemos en diálogo ese continuum folk urbano, ese continuum ciudad-rural, donde la ciudad definida como el principal espacio privilegiado de producción de la vida, del capital, desde hace bastantes siglos ya, ha ido configurando al espacio rural como un espacio de extracción de recursos, de personas, si eran recursos de mano de obra o de recursos naturales, etc. Eso ha ido creando una imagen y unos estereotipos que ha ido situando y desvalorizando también lo rural como algo absolutamente desdeñable, atrasado, todos estos estereotipos, ¿no?, que es fácil pensar. Yo siempre voy a lo personal, en eso soy muy antropólogo, pero hoy de hecho ahora están llegando mis padres, mi chico los va a recoger a Atocha y me decía mi madre, ¿pero qué hago cuando llegue? Dice, ¿y a quién pregunto? Dice, voy a parecer muy de pueblo, me decía mi madre, claro, yo creo que es la primera vez que viene a Madrid, también de un pueblo. Y con mi madre siempre ha pasado eso. Yo recuerdo que cuando nos casamos, cuando me casé este año, su gran preocupación era cómo va a ir vestida para no parecer de pueblo. Y esto, que os puede parecer una tontería, es realmente dramático y a mí me parecía especialmente doloroso, porque a mi madre ha conseguido no importarle que su hijo fuera maricón, que su hijo se casara, pero sí que era central el no parecer de pueblo y rural. Y yo sé que gran parte de su orgullo es que yo he hecho un passing urbano muy gordo y soy muy poco rural aparentemente, que es bastante rural. Pero eso está ahí, ¿no? Y dentro de toda esta ecuación que yo os estoy trayendo, los jóvenes son una parte central. Si algo nos damos cuenta cuando analizamos datos, nos damos cuenta cuando yo entro en clase, es que una parte muy, muy importante de nuestros jóvenes pertenecen a ese espacio. Una gran parte de nuestro talento pertenecen a esos pueblos de Murcia, de La Mancha, de Soria, de Navarra, de Andalucía, que vienen a la ciudad precisamente porque es el espacio donde está el conocimiento, no está en muchos lugares, en muchos más conocimientos, ya lo sabemos, pero donde se ha configurado como tal, ese espacio donde adquirir, conseguir una vida y una vida que valga la pena ser vivida
de éxito o no, aquí ya depende, pero esa vida que está definida como lo bueno, esas oportunidades, ¿no? La ciudad como el espacio de oportunidad. Me di cuenta que muchos de esos estudiantes no regresan nunca. Cuando ahora precisamente en mi departamento, claro, la antropología a que se dedica, ¿no? Estamos tratando de ver la inserción laboral y nos damos cuenta que, bueno, se están insertando mucho más de lo que nosotras creíamos, pero ahí de pronto nos damos cuenta que es que el 80% no han vuelto a sus espacios de origen, ni siquiera cuando el espacio de origen era un pueblo de Madrid. Se han quedado o en Madrid o en las grandes ciudades del círculo madrileño, ¿no? Y lo mismo ocurre con el resto de España. Y aquí es donde introduzco, después del rollo, ya habéis visto, o sea, yo tenía que introducir y acabo hablando más que los ponentes, perdonad. Y aquí es donde de pronto nos planteamos y nos preguntamos realmente como universidad qué está pasando, qué papel tenemos como universidad, qué responsabilidad, qué podemos hacer sobre todo a nivel estrategia para hasta cierto punto frenar esa sangría. No somos los únicos, no somos la pieza clave en la sangría, pero bueno, nosotros también tenemos una parte y ahí creo que podemos. Voy a presentaros a la mesa antes de comenzar. Hoy en esta mesa, después de pensar mucho, la vicerrectora, todo el equipo, realmente creíamos que teníamos que al menos poder hablar tanto desde la casa, por eso nos acompañan tanto Elena Blanch como Ariel Jerez, desde la Complutense, Elena Blanch, que es precisamente la decana de la Facultad de Bellas Artes, profesora del Departamento de Escultura y una de las teóricas más importantes en lo que se refiere al lenguaje escultórico. Ha hecho multitud de proyectos de investigación sobre materiales en relación con escultura. Y precisamente dentro de ese conocimiento, y como luego nos va a contar, la presencia de Elena aquí es central por la experiencia que se está llevando a cabo en sus residencias artísticas, ahora lo definirá bien y con toda la nomenclatura, en esos espacios rurales donde la Facultad de Bellas Artes ha conseguido conectar realidad de una forma tremendamente interesante. Ariel Jerez Novara, compañero nuestro, muchas gracias por estar aquí también. Doctor en Ciencia Política, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y como muchas y muchos de vosotros conoceréis, un gran agitador, diríamos, académico y social, que nos ha hecho cuestionarnos durante mucho tiempo muchas cosas y especialmente cuestiones que tenían que ver con el espacio rural, cuestiones que tenían que ver con los modelos en los cuales se estaba estableciendo los órdenes simbólicos y políticos de relación de lo rural, del poder y muchas cosas más. En estos momentos es delegado de la decana de Ciencias Políticas para la Sostenibilidad Innovación y Sostenibilidad. Innovación y Sostenibilidad, disculpa. Y también le agradecemos su presencia. También nos acompaña Jesús de Andrés Sanz, vicerrector de centros, doctor en ciencia de la UNED, perdonad, doctor en ciencia política. Ha dirigido diversos y multitud de proyectos de investigación dentro del Plan Nacional y numerosos artículos, especialmente en relación a la dictadura y los sistemas políticos ruso y español. No sé si he investigado bien, si hemos investigado bien. Precisamente tener a la UNED aquí es un punto que nos parecía central. Si algo está descentralizado desde el universitario ha sido la UNED con su política de centros y creo que es una pieza clave muchas veces para entender muchos procesos que acontecen en muchos espacios rurales. Yo en algunos de los cursos de verano que he ido he podido verlo, ¿no? Espacios realmente que yo no tenía esa imaginación, también soy posiblemente esa corto de miras, me he encontrado determinados movimientos sociales, formativos, de aprendizaje alrededor de los centros asociados de la UNED, tremendamente centrales en la vida de esas ciudades, de esas pequeñas ciudades, de esos pueblos. También deberíamos tener hoy aquí, pero no ha podido venir y excusa su ausencia, a la doctora Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Zaragoza,
venía a hablarnos especialmente de un programa que queremos conocer y nos lo va a tener que contar al oído, ya se lo he dicho, ¿no?, sobre su llamado Erasmus Rural, su llamado, todo su proyecto de prácticas en empresas y en instituciones en los espacios rurales, pero excusas de asistencia por contacto estrecho con un enfermo de COVID, con un contagiado de COVID, tenía que estar recluida hasta que le dieran las pruebas, se le han dado esta mañana, donde ya no le daba tiempo a venir. Pero nos expresa eso, precisamente el agradecimiento por haberla invitado y disculpas a todas vosotras por no poder acompañarnos hoy. Finalmente, también desde la casa, lo he dejado para el final, esto de los protocolos de importancia, querido rector Carlos Andrada, actualmente, un momento, asesor del Gabinete de la Presidencia Tercera de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¿Es segunda ya? ¿O esta? No, tercera, era cuarta, tercera. Vale, había ahí un... Yo sabía que había habido un cambio. Fue rector, ha sido rector de nuestra universidad desde 2015 a 2019, catedrático de álgebra en la Universidad Complutense, y sus publicaciones sería imposible nombrarlas de la cantidad que tiene, y ha sido además presidente de la Real Sociedad Matemática Española. Hoy esperamos que especialmente nos hable, nos cuente sobre ese Erasmus rural que se está pensando y planeando. Y sin más, yo voy a empezar. Vamos a articular la mesa en torno a unas pequeñitas preguntas, donde voy a dejarlos ya, que sean ellas y ellos los que hablen. Como bien habéis dicho, aunque veáis que esa mesa no es paritaria, falta Ángela, entonces teníamos de casi todas las cuestiones. El gay, las mujeres y los hombres heteros, que esperemos que nos traigáis un conocimiento respetuoso. Perdonad esta pequeña broma, pero teníamos que ponerla, claro. Bueno, antes de empezar, o empezando, a mí me gustaría que partiéramos creando lo que yo llamo un lenguaje común. Cuando pensamos en esa relación universidad, espacio rural, universidad, problemas de territorio, dificultades de territorio, eso mal llamado España vaciada, ¿dónde ponéis vosotras, ¿no?, a modo de diagnóstico, el problema en esa relación universidad-jóvenes, España no urbana o España rural? Vale. Uno de los objetivos, el 11 de desarrollo sostenible, pues nos habla de ciudades, ¿no?, y comunidades sostenibles. Y ese objetivo podemos lograrlo pues por una doble vía. Por un lado, el difícil reto de modificar nuestras ciudades, ¿no?, la contaminación, la discriminación social, etcétera, pero también recuperando para esas zonas despobladas parte de la población perdida. Es en la dirección de ese objetivo, ¿no?, en el que nosotros hemos enmarcado pues la actividad de las residencias de verano. Queríamos pasar de la actual situación de total desconocimiento actual situación en el caso de nuestros estudiantes en general, de desconocimiento de la realidad de los pueblos que pierden población, a que esa preocupación fuera visible para ellos y estuviera presente también en nuestros programas académicos. Entonces también, por otro lado, la falta de actividad artística también que a veces se da en algunos de estos pueblos, pues modificarla y cambiarla a que hubiera conocimiento, el consumo también y esa relación con el arte de una forma como más cotidiana. Luego nosotros hemos puesto el foco entre acercar el arte, por un lado, a los ciudadanos y a los jóvenes a esos entornos. Es donde veíamos el problema y donde queríamos, a través de nuestras residencias de verano, buscar una solución. Bueno, esto es un poco, ¿lo cuento ahora? No, sí. Yo voy poniéndolo, tú tranquila, tú me vas diciendo. Bueno, os había preparado, porque ya sabéis que en la Facultad de Bellas Artes y los artistas, pues siempre, para nosotros las imágenes son imprescindibles, ¿no? Y os había preparado esta pequeña presentación de nuestras residencias. En la anterior diapositiva vemos que empezamos con una residencia, pero en el actual momento teníamos hace 2 años estas 6 residencias donde enviábamos todos los veranos a nuestros estudiantes. Lamentablemente el año pasado, por la situación sanitaria, tuvimos que cancelarlas. Y este año yo la verdad es que estaba reticente con recuperarlas,
porque me parecía que en general son pueblos que hay mucha población envejecida y tal. Pero han sido 4 de estos ayuntamientos los que nos han llamado y nos han demandado que por favor volvamos a poner estas residencias en marcha, que no cortemos el proceso, y que para ellos es una cosa importante que ver que nuestros estudiantes vayan allí y esa interacción, ¿no?, entre nuestros estudiantes y la gente de allí. Tenemos en realidad lo que queremos es que nuestros estudiantes se acerquen y vean esa mirada, trabajen otros contenidos distintos que los que hacen en las aulas, ¿no?, y que se inspiren en esos entornos totalmente diferentes. En la gente de allí, ahí veis una diapositiva de un becario nuestro, pues haciendo una escultura de un paisano de allí del lugar, o aquí a la derecha tenéis también otro estudiante pues pintando ese paisaje, en este caso de Ayllón, pues esos dorados que tienen de verano. Entonces, si quieres, pasa a la siguiente. Bueno, aquí tenéis que no solamente llevamos a nuestros estudiantes a que vayan, se inspiren en esos paisajes, en esos entornos diferentes, sino que queremos también trasladar, o sea, en realidad nosotros llevamos parte de la universidad durante un tiempo a esas poblaciones, y invitamos allí a artistas y a otros compañeros de la universidad o agentes culturales de la zona, como puede ser en la anterior diapositiva, veis a Antonio López, lo llevamos a Favero, a Julio López lo llevamos aquí a San Millán de la Cogolla, que es otra de las residencias que tenemos. También conectan con artistas del propio municipio, y también hemos llevado no solamente artistas, ¿no?, que es lo que tenemos más fácil, sino también han ido antropólogos, han ido también pues gente que está relacionado con la cultura de esas zonas. Nuestros estudiantes no solo van allí y crean, sino que también hemos hecho, si pones la siguiente, queremos también que interactúen con los niños de las ciudades. Y entonces en todas las residencias se hace una pequeña actividad con los chicos de allí del pueblo, ¿no?, en donde pintan o restauran algún mural del pueblo entre ellos, ¿no?, o hacen talleres pues de manualidades, ¿no?, y entonces están un rato un tiempo a lo largo del día, nuestros estudiantes están haciendo de animadores culturales y de profesores para estos niños. Para los municipios también es una parte muy importante. Y luego, no sé, la siguiente. Sí. Bueno, nosotros, estos estudiantes nuestros van allí y están becados, tienen todos los gastos pagados por los propios municipios, y cuando termina la beca, en los propios municipios se hace una exposición de la obra realizada. Y ellos, los estudiantes, donan a cambio una obra al municipio, de tal manera que van acumulando una serie de obras plásticas para crear un centro de arte en el municipio. De hecho, en el Ayuntamiento de Ayllón, que luego os lo pondré, pues ya llevamos 40 años con esta iniciativa, y si vais allí podéis ver en un palacio que han transformado en Museo de Arte Contemporáneo, pues casi la historia de nuestros estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. Son 40 años en la que generaciones de estudiantes de nuestra facultad han ido allí y han donado una obra, de tal manera que tenéis obra en el museo, pero también incluso cuando entráis en el ayuntamiento llama la atención la cantidad de cuadros y esculturas que hay, y de arte en la que está rodeado pues todas las instalaciones municipales. Esas exposiciones que hacemos en los propios municipios, ¿no?, para que la gente de allí vea como lo que han hecho nuestros estudiantes, después en el curso siguiente, en febrero, normalmente la traemos a nuestra Facultad de Bellas Artes, a la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. De tal manera que traemos, en cierta manera, esos municipios a la comunidad universitaria, los traemos ahí y están presentes, igual que nosotros hemos ido a la universidad en verano, nos hemos trasladado allí, luego queremos que los municipios vengan a nuestra universidad. Y tú vas pasando, pues la verdad es que es una fiesta muy, muy bonita, porque están todos, invitamos a todos los alcaldes, y bueno, están encantados porque vas recorriendo y vas viendo todos esos paisajes tan característicos de cada una de las poblaciones, los vas viendo reflejado en la obra, ¿no?, y en esas interpretaciones plásticas que hacen nuestros estudiantes. Este es el palacio que os decía en Ayllón, que es una de las residencias en Segovia. Este es el palacio que tienen, que han transformado ya en Museo de Arte Contemporáneo. A ver, es que quiero ser un poco breve porque si no, este es Cala Torá, otra de las becas que tenemos en Aragón. Si te parece, Elena, sí. Esto lo vamos a ver ahora cuando os pregunte concretamente. Vale, seguimos ya concreto. Esto, vale, pues lo siento, pero... No, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí. Nada, recojo entonces un poco el elemento
el vector de presentación que me has puesto como agitador. En ese sentido, pues bueno, pues la verdad que lo asumo, siempre lo he asumido de buen gusto y creo que es importante incluso tenerlo presente desde el principio. En la medida en que, bueno, pues un poco en todos mis marcos de análisis de lo académico, hombre, la verdad que tiene estas cuestiones de estar inserto en una facultad como la de Políticas y Sociología, que siempre eso tiene esta lectura estrábica que casi no puedes dejar de leer la realidad sobre sus dinámicas un poco de desarrollo y de politización. Y en ese sentido, pues bueno, creo que desde la lógica de agitador un poco he estado en un espacio permanentemente de politización y discusión de todos los entornos que tocaba un poco analizar. Politización me gustaría aclarar que no es partidización, sino que estar un poco, digamos, exigiendo un poco o por lo menos reclamando determinado tipo de mirada que creo que en el mundo universitario es fundamental. Pongo un ejemplo tonto porque creo que viene al cuento por dos razones que me pasó pues hace relativamente poco, hace menos de un año, cuando reclamé a la decana con la que trabajo pues venir a hacer un viaje, una visita, una excursión con visita donde íbamos a visitar una exhumación y después veníamos al Valle de los Caídos, ¿vale? Y la frase, después de consultarlo con una parte conservadora del equipo, fue que era politizar demasiado la facultad de políticas, ¿vale? Me gustaría dejar claro que la Universidad de Nueva York en Madrid lleva a todos los años a los estudiantes de la Facultad de Nueva York al Valle de los Caídos para demostrar cómo funciona un dispositivo monumental, ¿vale? Es decir, desde el punto de vista de la antropología cultural se analiza cómo opera, ¿no?, un dispositivo monumental. Bueno, pues para mí parte digamos, de que en la universidad tengamos todavía dificultades de hablar de estas cosas, en la facultad, en una universidad como la Complutense, en una facultad de ciencias sociales como la de políticas, implica pues que realmente tenemos atrasos muy importantes y que en esta mesa tiene que ver también con un poco con la cuestión que nos trae aquí, que es el mundo rural. En ese sentido, pues yo pues simplemente, como tenemos muchas preguntas que nos has planteado, que yo más o menos me las he ido repasando y punteando un poquito, por aquí me arrancaría en una dificultad que tenemos, o por lo menos tenemos algunos sectores críticos de la universidad que manejamos determinado aparataje conceptual y determinadas herramientas teóricas. Concretamente, yo soy latinoamericanista, ¿vale? Y en ese sentido tengo una profunda, digamos, conocimiento histórico de cómo se ha configurado un poco, digamos, el desarrollo, ¿vale? Es decir, cómo en última instancia los países pasan de una situación arcaica a una moderna por distintas vías en las que, evidentemente, el Estado y el sector público tienen que jugar un papel, ¿vale? Dependiendo del papel que jueguen, pues vamos a tener distintos accesos, ¿no?, a esa modernidad. Lamentablemente, yo creo que también tiene relación con lo que acabo de mencionar del Valle de los Caídos, que es una buena marca histórica que tenemos en la Sierra de Madrid, activa y jugando con un dispositivo que también está en nuestra Universidad Complutense, que es el Arco de Triunfo. Pues son dispositivos que todavía tienen una constelación de valores culturales, ideológicos muy fuerte, que nos dificultan hablar de determinadas cosas. Y en ese sentido, pues nos dificultan hablar un poco del modelo de desarrollo. En España, de hecho, no hablamos del modelo de desarrollo. No tenemos esa concepción de plantear, digamos, bueno, en realidad el debate del desarrollo, que fue un debate teórico que tuvo una presencia importantísima entre los 60, 70, 80, evidentemente desde que el neoliberalismo es hegemónico a partir de los 90, 80, 90, pues, digamos, ha sido arrinconado, ¿no? Pero cada vez que necesitamos hablar del deber ser de las cosas, ya tenemos 17 objetivos de desarrollo, ¿no? Bueno, pues fundamental, el 18 que apuntó una compañera en la sesión anterior, de una propuesta de una
no me acuerdo ahora no la veo, pero fue que le planteó como una propuesta de una consultora que creo que se recordar que se llamaba... ¿Cómo? ¿Perdón? Prodigioso Volcán, ¿vale? Que el objetivo 18 debería ser la comunicación. Y ahí en ese sentido, pues yo aquí ya me callo, ¿vale? La comunicación me parece que es el elemento fundamental que está produciendo este desacoplamiento entre mundos urbanos y rural. El mundo rural se siente abandonado, se siente perdedor por el imaginario que maneja un sistema comercial de medios que premia lo que premia, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos toda una problemática que se deriva de muchos aspectos, de las que se derivan muchos aspectos sociales, culturales y diría que hasta políticos, ¿vale? Porque en última instancia no podemos dejar de percibir o analizar pues el crecimiento de la ultraderecha en el mundo rural, ¿vale? Y con un discurso muy concreto sobre determinados elementos de la tradición, determinados elementos, digamos, de un sentido común muy estabilizado durante mucho tiempo, durante el franquismo, que es el momento donde lamentablemente se genera no solo la estructura de propiedad más dura que tenemos, sino también la composición de imaginarios que hasta siguen vigentes hasta hoy, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, pues, por ahora... Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, buenos días a todos. Un placer estar en este curso de verano. Quiero agradecer a los organizadores, también a los vicerrectores, por supuesto, su amabilidad para invitarme, como en este caso como representante de la UNED, pero también creo que en mis intervenciones pues podré hablar como politólogo que soy y también como persona que vive en una provincia despoblada, como es la provincia de Guadalajara, que sufre esta cuestión. Limitándome a la pregunta que realizaba el moderador en esta primera sesión y intentando ser breve, ¿cuál es el problema de la universidad? Que la universidad ha sido parte del problema. La universidad, por su propia definición, está ligada al ámbito urbano. Desde que se desarrollan las primeras universidades están ligadas al ámbito urbano. Es un fenómeno eminentemente urbano. Y entonces, claro, hemos sido parte del problema, porque quien ha querido estudiar, quien ha querido acceder a la universidad, y estoy pensando sobre todo en los jóvenes y en las mujeres, se tienen que ir del ámbito rural y se tienen que desplazar al ámbito urbano. Eso ocurre ahora mismo. Es decir, la mayor causa de despoblación, la gente joven se marcha para estudiar y ya no vuelve. Las mujeres se van a estudiar y ya no vuelven. Nos encontramos con un medio rural masculinizado, con unos problemas sociales muy grandes, ¿no? Y que están en parte debido, no digo que sea solamente eso, ¿no? También hay cuestiones laborales y de fondo, pero el hecho de que la universidad esté en las ciudades, que lógicamente tampoco pueden estar en el campo, no podemos hacer una universidad en Valverde de los Arroyos, ¿no? Es decir, pues no tendría ningún sentido el desplazarse allí, el desplazar los recursos que requiere. Pero yo creo que hasta ahora ha sido así, además ayer lo explicaba la profesora de manera, en ese recorrido histórico que nos hizo, ¿no? tan brillante, cuando se produce el desarrollismo en España a partir del plan de estabilización del 59, eso hace que se desplace toda la población del campo a la ciudad, y eso lleva aparejado, además de una forma brusca, porque todo lo que no se hizo en los 20 años anteriores, todo lo que fue el periodo de autarquía, de retención, ¿no? Como decía Santos Juliá, no es que el franquismo de repente le diera por desarrollar, es que estuvo conteniendo un desarrollo durante 20 años y cuando se abren las puertas pues salió como el agua, ¿no? Cuando se libera. Entonces estamos todavía en ese empuje del agua que es imposible de detener y son fenómenos sociales que muchas veces estamos intentando taponar, estamos intentando poner remedio a situaciones que tienen tanta fuerza que es muy difícil. Se va consiguiendo poco a poco, vamos poniendo piedras, vamos intentando parar la fuerza del agua, pero estamos en ese recorrido, ¿no? Cuando a partir de este desarrollismo se empiezan a crear nuevas universidades, pues esas universidades lógicamente están muy ligadas al ámbito urbano, ¿no? Todas las universidades autónomas que se generan en esa época, las politécnicas, en fin, son universidades que surgen como necesidades del propio sistema productivo que se desarrollan en esos años. Y ahora mismo lo que tenemos es, pues nos encontramos con un panorama de despoblación de esa España interior que está despoblada, que requiere de soluciones, y la universidad lo que tiene que hacer es pensar cómo se tiene que convertir en parte de la solución cuando hasta ahora ha sido parte del problema. Ahí es donde podemos aportar nuestro grano de arena, es decir, la universidad no solamente imparte docencia, hace investigación, hace transferencia, hace muchas cosas que yo creo que sí se pueden trasladar al ámbito
rural o a las zonas más despobladas, y se puede hacer con éxito. Yo creo que ahí es donde tenemos que incidir y donde podemos aportar nuestro granito de arena. Y lo dejo ahí como primera intervención, luego si queréis os cuento un poco más la labor que hace la UNED de manera más específica. Muchas gracias, Jesús. Carlos. Sí, ¿se me oye? Sí. Pues buenos días también, ¿no? Para empezar, y la verdad es que es un placer acompañaros esta mañana, ¿no? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me parece que el problema es un problema muy difícil. Y yo creo que o realmente somos conscientes de que efectivamente es un problema difícil, decía ahora Jesús, que además, bueno, pues todavía estamos en una fase donde el agua está desbordada, pues o realmente tomamos conciencia de que es un problema difícil y que llevará tiempo resolverlo, si es que logramos resolverlo, porque decir que el fenómeno de la migración, ¿no? de las zonas rurales hacia las urbes no es un fenómeno nuevo, ha ocurrido a lo largo de toda la historia, ha ocurrido en todos los países de una manera más acusada o menos, y por lo tanto quiero decir que yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es de la dificultad del problema, y en ese sentido saber, creo yo, que con, digamos, buenismo, entiéndaseme bien lo que quiero decir, es decir, o simplemente con ideas románticas, esto no se resuelve, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que hacer, y yo creo que esa es la principal aportación que tiene que hacer la universidad, la principal, y luego puede haber otras, evidentemente, que ayuden, que coadyuven a los objetivos, pero la principal tiene que ser investigar sobre este problema, generar conocimiento sobre lo que supone este fenómeno, el problema de la despoblación, el problema del mundo rural, cómo consolidar las soluciones que haya que consolidar, que evidentemente tienen que pasar por crear condiciones de riqueza en esos sitios, por crear condiciones de vida que no hagan que efectivamente los jóvenes, pues para buscar oportunidades, tengan que irse a otros sitios. Y este yo creo que es el reto fundamental y la aportación fundamental que tiene que hacer la universidad. Es afrontar el problema con seriedad en todas sus dimensiones, investigar sobre ello y, bueno, luego pues ir poniendo evidentemente pues las medidas, que algunas dependerán de ella, otras no dependerán de ella, porque el que se instale determinada industria o determinados centros de producción de alta tecnología, bueno, pues la universidad puede contribuir, pero en muchos casos no depende solamente de ella. Pero en ese sentido creo que lo que tenemos es que generar conocimiento, transmitirlo, evidentemente, transmitirlo a nuestros estudiantes y al mismo tiempo, yo creo, ser capaces de romper, y esto sí que me parece muy importante, lo has mencionado tú, David, al principio, y antes lo hablaba también con la profesora Mercedes Molina, romper esos estereotipos que efectivamente están, yo creo, todavía muy grabados, ¿no?, en nuestro interior acerca de la supremacía de lo urbano frente a lo rural, ¿no?, cuando son simplemente cosas distintas que ofrecen posibilidades distintas, que ofrecen alternativas distintas, si realmente somos capaces, como digo, de lograr que también en el ámbito rural haya unas condiciones de vida, de ocio, de comunicación, de conexión que sean razonables, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Por lo que comentáis, pareciera indudablemente, y creo que es una conclusión que ya podemos ir sacando a esta altura del curso, que estamos ante un problema muy complejo, como apuntaba Carlos, multiescalar, multifactorial, y donde todas esas escalas, factores están absolutamente interrelacionados. Necesitamos cambios de muy diferentes modelos de procesos que se están dando dentro de nuestro territorio nacional y también europeo, como no, y indudablemente global en la interconexión y en el mundo que vivimos actualmente. Pero volviendo a la universidad, pareciera que
nosotros ahí, como habéis dicho, tenemos una cierta responsabilidad, claramente, pero yo me pregunto, ¿están nuestros programas, grados y sus itinerarios de inserción, sus itinerarios de aplicabilidad conectados con ese mundo rural y con el cambio de modelo en ese mundo rural, o seguimos con otros modelos? No sé si alguno de vosotros, os doy ahora la libertad de ir hablando más. Si quieres empiezo un poco porque la verdad Coge el micro, Ariel, por favor. Perdón, sí. Si quieres empiezo por ahí. La verdad que yo como como delegado de Innovación y Sostenibilidad, pues estoy intentando ver un poco qué recursos tenemos en una facultad como de Ciencias Políticas y Sociología, no tanto para pensarlo exclusivamente el tema rural, que en sí mismo me parece una cuestión muy importante, sino incluso pensarlo ya en términos más estratégicos, en términos de transición ecológica, ¿no? Es decir, que la cuestión es que estamos en un momento, digamos, donde hoy tenemos el reto demográfico, lo rural está inserto dentro de una problemática muchísimo más amplia, en la que lamentablemente, digamos, siempre hemos tenido un atraso relativo considerable desde el punto de vista, digamos, de la necesaria, bueno, pues transdisciplinaridad que tiene un trabajo como este, ¿no? De ser consciente un poco de cómo aquí hay que tejer entre ciencias sociales, ciencias ingenieriles, ciencias duras, ¿no? Y lamentablemente, pues bueno, tenemos una cultura académica que no facilita mucho estos intercambios. Lamentablemente todavía no estamos puestos al día en términos, digamos, de asignaturas que necesitaríamos para transversalizar estos contenidos en nuestras respectivas carreras. Y en ese sentido, pues es parte de una reflexión que toca también hacer dentro de los diversos territorios institucionales que habitamos, ¿no? En este sentido, para mí es una cuestión de ponerse un poco pies más en la tierra. Y Carlos, me vas a ir a disculpar un poco en términos de que realmente yo creo que aquí ya estamos en un momento de crisis donde la emergencia climática yo creo que es parte de una evidencia de un fracaso de modelo que nos obliga a repensar muchísimo más activamente, ¿no? Es decir, que nos obliga a pensar, yo creo que todavía en España hemos pasado a un marco de transición ecológica que se presupone que es más proactivo, más exploratorio, más estratégico desde el punto de vista de lo que hay que hacer, pero en realidad la política ambiental previa, que era más auxiliar, más complementaria, tampoco terminamos de saber en qué consistía mucho, ¿vale? Entonces, en ese sentido nos queda muchísimo recorrido por hacer desde las universidades para entender un poco que yo creo que lo que se ha acabado un poco, o lo que tenemos que cuestionar, es una matriz estadocéntrica, mercadocéntrica, que ha estado vigente en los últimos años, que el propio mercado ya sabe que tiene una dificultad de viabilidad importantísima, y en este sentido pues yo me sitúo dentro de un poco del campo de que hay que recuperar lo estatal, lo público, en un momento fundamental de regulaciones fuertes para poner en orden un dinero que está haciendo estragos. Hoy los capitales, un poco, en el campo de la agricultura, en el campo del turismo, siguen generándonos una serie de contradicciones brutales. El otro día estaba hablando con un equipo municipal que se fue a hacer una visita de las que deberíamos tener casi organizadas anualmente en las universidades, ¿no? La visita a una planta de residuos en Valencia que realmente están intentando hacer las cosas bien. Bueno, pues nos encontramos con estas situaciones en las que, un poco lo que se transmitía en este intercambio con este grupo es que hacemos todos los esfuerzos de los poderes públicos para mejorar un reciclado que hasta que no regulemos el origen del problema, es decir, que hay que regular los envases. Es que no podemos trabajar desde el lado de exclusivamente
del reciclado, ¿no? Entonces, a donde voy es que yo creo que aquí tenemos una serie de problemas fuertes, en donde, por ejemplo, me preocupa, y aquí pongo una cosa encima de la mesa, concreta, ¿vale?, que no estemos articulando en esta planificación incluso elementos legislativos que teníamos, ¿no? En este sentido, a mí me preocupa que no hayan las 130 medidas, no tengamos articulado pues la ley 45/2007, que es una ley que no ha tenido el desarrollo que se tiene, la ley del medio, para el desarrollo sostenible del medio rural. Pero conéctame esto con el contexto universitario, porque si no nos vamos. Pues yo creo y que me van a regañar por irnos. No, nos vamos en el sentido de que, digamos, yo soy el primero que me voy, en el sentido de que una de las preocupaciones es cómo estabilizar pues el análisis de las políticas municipales y de las políticas territoriales en el espacio universitario. Y, por ejemplo, entre otras cosas, es una cosa que lamentablemente en una facultad como la nuestra no las tenemos estabilizadas, ¿vale? ¿Qué papel va a jugar Madrid en el espacio, digamos, universitario que pueda leer el rural cuando Madrid estamos en una comunidad urbana? Pues es una cosa a pensar muy bien. Y es más, yo creo que deberíamos jugar ese papel sombrilla federal. Me refiero que aquí desde Madrid tendríamos que estar comparando los rurales tan diferenciados que tenemos y que están funcionando en España con realidades muy diversas, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que tenemos aquí pues un montón de intercambios para hacer en los próximos años, y que yo estoy convencido de que estamos en muy buenas condiciones para poder empujar. Muchas gracias. Bien, yo sí, centrándome en la pregunta, ¿no?, de las titulaciones, yo creo que aquí se ha dado una paradoja, ¿no?, porque el sistema universitario ha crecido de una manera disfuncional, sobre todo a partir del desarrollo del sistema autonómico. No hay capital de provincia casi que no tenga su propia universidad. Por poner un ejemplo, en Andalucía hay 10 universidades públicas, una por provincia y 2 más. Es decir, simplemente por poner un ejemplo, que no se me moleste nadie, ¿no? Pero es cierto, quiero decir, al final el número de universidades ha crecido exponencialmente. Eso no responde a un criterio funcional de las necesidades que pueda tener un Estado, un país, ¿no? Y sin embargo ha tenido un efecto beneficioso, y es que para algunas cuestiones la cercanía del territorio sí ha sido positivo. Entonces, llevándolo a la pregunta, pues efectivamente ha habido titulaciones nuevas, que claro, las universidades al final compiten por los estudiantes, compiten por la matrícula, tienen que hacer una oferta que sea atractiva para los estudiantes, porque si no se van a otro sitio, y eso ha hecho pues que se desarrollen titulaciones que están apegadas a lo rural. Por ejemplo, titulaciones en enología, ¿no? Hay varias universidades que ya tienen un título en enología, ¿no?, porque son zonas vinícolas, que hay interés por ello y hay un potencial de desarrollo que luego tiene, pues no solamente en la elaboración de vinos, sino en todo el turismo rural que lleva asociado y demás. O sea, yo creo que ahí sí se están haciendo cosas, quizá no de forma organizada, quizá de manera autónoma por las propias universidades, que lo que están buscando es, bueno, maximizar sus recursos y tener estudiantes, porque hay universidades ahora mismo que tienen problemas por el bajo número de estudiantes, y eso pues al final genera problemas también de financiación. Y yo creo que ahí, claro, lo difícil es conectar entre las inquietudes y las necesidades que tiene, sobre todo la gente joven, que es la que se acerca a la universidad, y las necesidades que tienen los territorios en las que se insertan, ¿no? Por poner un ejemplo, en la UNED, que tenemos presencia en todo el territorio, además luego lo contaré, en poblaciones que no son capitales de provincia, en muchos casos, la carrera más demandada es psicología. Al final, cada año salen cientos, miles de graduados en psicología, que yo no sé las necesidades reales de psicólogos que tiene el país. Me asusta un poco pensar que es un hecho real, ¿no?, que necesitemos tantos psicólogos. Pero realmente es eso. Claro, tú tampoco le puedes forzar al estudiante a que tenga que elegir en función de las necesidades del territorio. Eligen en función a sus intereses y a sus inquietudes, ¿no? También es verdad que la tercera más demandada es ADE, Administración y Dirección de Empresas. Es decir, que algo hay también que se mueve en torno pues al desarrollo de negocios, del emprendimiento que hablábamos antes y este tipo de cuestiones. Pero yo creo que se produce esa paradoja, ¿no? Creo que poco a poco se está haciendo. La labor que hacen las universidades es egoísta en términos de su propio desarrollo, pero que están contribuyendo al desarrollo del territorio. Y yo creo que lo que hay que hacer es insistirles y poner el camino, señalarles el camino para que eso realmente se consolide y que bueno, pues que sean parte, como decía antes en mi primera intervención, de la solución del problema, ¿no? No sé si alguno
vosotros queréis responder. Bueno, yo creo que en nuestro caso no tenemos incorporado en los programas oficiales estas problemáticas. Lo que hacemos son con estas actividades complementarias incorporarlas. Yo creo que el que nuestros estudiantes se desplacen allí es una forma de conocerlo y que les quede impactados. Una vez están allí, luego regresan y desde luego eso les marca como artistas y como personas. Y casi lo toman ese lugar como un marco de referencia. O sea que luego estas residencias artísticas o en la universidad quizás uno de los secretos podría ser trasladarse allí, es decir, investigar allí en el entorno, no solamente que fueran la creación, sino nuestros investigadores están allí trabajando in situ, pues seguro que se les ocurren, ¿no? Nuevas ideas para transformar el problema, cosas que ahora a lo mejor no se nos ocurren. Nuestros estudiantes llegan ahí y se sienten totalmente libres y hacen una obra totalmente distinta a la que hacen en los circuitos académicos tradicionales. Y dan un salto como artistas y dan un salto como personas y lo toman luego como referencia y siempre vuelven a ese lugar. Yo creo que debemos de acercarnos allí, pero no solo desde el espacio de la universidad, sino trabajar codo con codo con el entorno para ver in situ los problemas y interactuar con la gente de allí. Y eso es lo que hará que nuestras investigaciones como universitarios pues podamos ver el problema de otra manera, quizás, y saltar a verlo no desde los papeles, sino desde la realidad de allí, del lugar. Carlos. Bueno, ¿me has apagado esto? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, rapidísimamente, ¿no? Sobre si nuestros grados, nuestras titulaciones están adecuadas a la realidad, digamos, rural, pues genéricamente yo te diría que seguramente no. Es verdad, como decía ahora Jesús, que sí que hay titulaciones que han salido muy al abrigo y muy pegadas al suelo, ¿no? Pero yo creo que esta misma reflexión se puede hacer de casi cualquiera, es decir, de casi cualquiera de las titulaciones en cualquier contexto, ¿no? Yo creo que estamos, afortunadamente, ¿no? Yo creo que estamos en un momento extraordinario en cuanto a posibilidades, ¿no? Y yo creo que este es un poco el reto que tenemos que asumir, ¿no? La digitalización que va a afectar y está afectando también a todo el mundo agrario, a todo el mundo rural, por ejemplo. Yo creo que esto es algo que pasa como está pasando con la digitalización de la banca, ¿no? Que tiene una cara y tiene la contraria, ¿no? Una cara es que sobran la mitad de las sucursales y de hecho están desapareciendo sucursales bancarias y al mismo tiempo efectivamente pues la mano de obra necesaria para atender a determinadas plantaciones, en fin, determinados trabajos rurales, pues también la automatización y la digitalización pues hace que eso cambie, ¿no? Y por lo tanto lo que hay que hacer es, yo creo, pues, como decía antes, ser conscientes de dónde estamos. Creo que huir de soluciones mágicas y fáciles y entonces pensar efectivamente qué nuevos ámbitos, qué nuevos escenarios podemos tener, ¿no? Yo ahí, fijaos, hay algo que ha dicho antes Jesús que me ha dado así un poquito de un respingo, ¿no? Yo no diría que la universidad es parte del problema, ¿no? Creo que, de hecho, luego tú mismo has dicho, ¿no?, que, de hecho, pues en los últimos 50 años se ha pasado de haber muy poquitas universidades a haber 50 universidades públicas. Yo hablo solamente de las públicas. Curiosamente, digamos, las privadas, ¿no?, están todas instaladas en sitios donde ya había universidades públicas y desde luego ninguna en el ámbito rural, ¿no? Simplemente un toque de atención, ¿no?, en cuanto al papel que yo creo que tiene que tener también la universidad pública, y se han ido instalando precisamente en ciudades, ¿no?, que han permitido por lo menos romper también ese círculo vicioso, y es que
para poder tener una educación de calidad que hace falta, porque yo creo que no podemos, digamos, tomar como axioma de partida que es que la gente del ámbito rural no va a poder ir a una universidad, tendrá que desplazarse, por lo tanto, a sitios donde haya universidades, y lo que hay que lograr, yo creo, es precisamente el que esto sea un flujo de ida y vuelta, ¿no? Que haya un flujo de ida y vuelta, donde efectivamente uno pueda ir a una zona urbana, por ejemplo, a ámbitos concretos de formación, sin que eso signifique que ya deja, ¿no?, su mundo de partida para siempre. Carlos, ya que estás hablándonos de este flujo, ¿por qué no nos introduces pues el vamos a ver. proyecto de Campus Rural? Bien, ya si queréis hablo de la iniciativa esta de Campus Rural, ¿no? Esta iniciativa, tengo para empezar a decir que no es nueva, es decir, sino que lo único que hemos hecho y se está haciendo desde la Secretaría General de Reto Demográfico, encabezada por Paco, y desde el Ministerio, pues es recoger iniciativas que de una manera más o menos esporádica venían funcionando, léase la iniciativa de la Facultad de Bellas Artes, o léase, por ejemplo, y es una pena que no esté aquí Ángel Alcalá, la iniciativa que durante ya más de 3 años están desarrollando en la Universidad de Zaragoza, la que ha empezado este año en la Universidad de Castilla-La Mancha, y otras, ¿no?, que posiblemente ni siquiera, sin ni siquiera ponerles un nombre, sí que de alguna manera estaban imbuidas de este espíritu. Y es, ¿por qué no proponemos una línea específica de desarrollo de prácticas académicas universitarias en el ámbito rural, ¿no? Y esto es, digamos, todo el programa. Luego ya, digamos, las tripas es, cómo se define, cómo se financia, cómo se... Entonces, esto es algo que evidentemente, fijaos que estamos hablando de prácticas académicas universitarias, y por lo tanto, por el Real Decreto que regula las prácticas académicas universitarias, ya define, digamos, una serie de características que tienen que tener. Tienen que ser, evidentemente, unas prácticas formativas. No pueden suponer, desde luego, la suplantación de puestos de trabajo estables, tienen que tener una duración, un tutor, es decir, porque el valor fundamental es que tiene que ser formativo, ¿no? Tienen que desarrollarse, evidentemente, con las universidades, porque son las universidades, en definitiva, las que envían los estudiantes, las que les van a tutorizar y las que les van a reconocer después esa formación que han desarrollado en el ámbito rural, pero que estamos convencidos de que puede tener un efecto dinamizador muy importante, ¿no? Por varios motivos. Uno, porque para que haya muchos estudiantes, ¿no?, que conozcan con una experiencia laboral y formativa determinados ámbitos que seguramente, si no, ni siquiera hubieran pensado en ellos, ¿no? Para que sean conscientes también, y vuelvo a otra cosa que he dicho antes al principio, de que el campo ahora, o el ámbito rural, en muchísimos casos no es la idea romántica o casi estereotipada que a veces se tiene de hace años, sino que efectivamente uno se encuentra con plantaciones, con explotaciones agrícolas que tienen un alto grado de sofisticación y de tecnologización, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ahí se pueden encontrar puestos de trabajo cualificados, importantes, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que puede suponer eso que decía, esa idea que yo decía de generar un flujo. Yo creo que es importante generar un flujo de personas, de movimiento, ¿no?, en torno a lo que es el ámbito rural. Muchas gracias, Carlos. Jesús, ya que estamos, ¿podrías darnos 3 líneas del modelo UNED de descentralización de centros asociados, y contarnos, ¿no?, a cierto punto actualmente, cómo piensa la UNED ese contacto con lo rural, con el pequeño municipio?
Bien, la UNED es una universidad particular porque es la única que no está adscrita a ninguna comunidad autónoma, es decir, la única universidad estatal que depende del Ministerio de Universidades, junto con la Menéndez Pelayo, pero que es una universidad, una particularidad que no tiene enseñanzas regladas. Y nosotros sí tenemos enseñanzas regladas, pues ofertamos ahora en torno a 30 grados, infinidad de másteres, doctorados, en fin, una universidad al uso, ¿no? Que tiene una sede central, llamémoslo así, está en Ciudad Universitaria, pues compartiendo espacio con la Universidad Complutense y con la Politécnica, donde están nuestras facultades, nuestros departamentos y donde se realiza la misma actividad que realiza cualquier universidad. Pues tiene departamentos, tiene investigación, tiene transferencia de conocimiento y luego lo que tiene que es su seña de identidad particular es que tiene una red de centros asociados, se llama desde el punto de vista jurídico, son centros UNED que están repartidos por todo el territorio. En la actualidad tenemos 61 centros en toda España y buena parte de ellos no están en las capitales de provincias, sino que están en localidades importantes. Pues estamos en Barbastro, estamos en Calatayud, La Seu d'Urgell, Cervera, Tortosa, Baza, Úbeda, Plasencia, Valdepeñas, Ponferrada, Tudela, quiere decir que son ciudades que muchas veces la provincia no es la capital, en otros casos sí, también estamos en Teruel y en Soria y en Guadalajara y en Segovia y en Ávila y en Palencia, que son también zonas muy despobladas donde sí estamos en la capital. En 61 centros pues estamos en todas las provincias, en algunas hay 2 centros de la UNED y estos centros tienen hacen una función de correa de transmisión entre los profesores que están en la sede central y los estudiantes a los cuales pues se les imparten tutorías presenciales, con lo cual la enseñanza que ofertamos es semipresencial, los alumnos van a tutoría, de hecho hay demanda de asistir a los centros. Y en estos centros, además de esa actividad académica, allí hacen sus exámenes, sus gestiones administrativas y demás. Pero en estos centros, además de esta gestión educativa y académica, intentamos que sean focos de transmisión de la cultura, del conocimiento y que vayan más allá de un centro académico. Entonces intentamos que haya una actividad grande en cuanto a extensión universitaria, siempre pues con un rigor académico universitario respaldado por profesores que están en la sede central, de tal forma que en el territorio pues sirvamos pues contribuyendo a la generación de capital social, que yo creo que es la principal función que tiene la UNED, ¿no? El generar capital social en aquellos territorios donde las universidades no llegaban, porque la UNED ya vamos a cumplir 50 años el año próximo. Cuando se puso en marcha no estaba todavía diseñado el sistema de descentralización y de generalización de universidades que llevó a cabo después las autonomías. Como decía Carlos, eran muy pocas las universidades que había en España hasta los años 70, que se empiezan a crear las autónomas y las politécnicas, pero es un proceso de incremento, ¿no? Entonces ahí cumplimos con esa función de transmisión de conocimiento y somos focos de la cultura y de la extensión universitaria pues a través de cursos de formación y siempre muy vigilantes a lo que ocurre en el territorio, ¿no? Intentamos estar muy atentos a la realidad del entorno en el que nos ubicamos, porque además los centros luego tienen a su vez una especie de subcentro, que son las aulas, que llamamos, donde a través de convenios que se firman con los ayuntamientos, pues ahí ofrecemos también asistencia a nuestros estudiantes y más actividad en ciudades y en poblaciones más pequeñas todavía, ¿no? Entonces al final tenemos una red de 61 centros, 200 aulas repartidas por todo el territorio y eso nos permite estar muy sobre el terreno, ¿no? Y la UNED fue pensada como la universidad de la segunda oportunidad, es decir, de aquellos estudiantes que ya tenían una edad, que no habían tenido oportunidad de estudiar pues, por cuestiones laborales, por cuestiones familiares, porque tenían otras obligaciones, y poco a poco hemos ido cambiando el modelo. No nosotros, la propia evolución social nos ha ido transformando, ¿no? Ahora la media de edad de nuestros estudiantes es mucho más baja, tenemos cada vez más estudiantes que acaban sus estudios en bachillerato y se incorporan como primera opción a la UNED. Y tenemos esa posibilidad, esa flexibilidad, ¿no? Que nos da pues el ser semipresenciales, ¿no? Que una persona que pueda vivir en cualquier sitio se puede conectar online a las clases, se puede conectar, puede seguir la actividad y tiene una oferta amplia, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí contribuimos en 2 fases, ¿no? Desarrollo de la cultura muy pegada al territorio, ¿no? De las necesidades que tiene desde una perspectiva eminentemente universitaria, y luego facilitar que los estudiantes pues no se tengan que desplazar, o que aquellos que residen en zonas rurales o zonas despobladas no se tengan que desplazar a una gran ciudad para estudiar y que luego posiblemente terminen no volviendo pues porque las circunstancias cambian en su vida y ya no regresan nunca, ¿no? Eso yo creo que es la gran virtud que tiene la UNED y la gran aportación que hacemos.
Muchas gracias, Jesús. Elena o Ariel, cualquiera de los dos, ¿no? Desde la Complutense, esta descentralización, cercanía, que Ariel nos ha hablado más desde lo formativo, el diagnóstico, y Elena más desde su proyecto de prácticas, ¿cómo creéis que se podía ampliar o qué rumbo, desde vuestra experiencia a nivel práctico? Es decir, pues ahora deberíamos ir por aquí o por allá. O las dos. Como quieras, Elena, ¿eh? No. Bueno, la verdad que yo creo que es imprescindible tener un poco iniciativas que faciliten el acceso de la gente al campo. En ese sentido creo que es absolutamente fundamental. Y como complutense, digamos como la Universidad del Centro Urbano, ¿vale? Pues me gustaría un poco rescatar que yo desde hace 4 o 5 años en las que, digamos, y no trabajo los contenidos de la problemática rural dentro de mis asignaturas, normalmente de tercero o cuarto, donde doy sistema político español, donde doy democracia participativa o comunicación y política, ¿vale? Pero apenas toco el tema, siempre tengo 2 o 3 grupos de trabajo que quieren hacer el trabajo sobre temas rurales, que normalmente es porque hay una persona que es del pueblo, que se pone en contacto con otra gente que tiene familia de pueblo y tienen una gran empatía y una gran sensibilidad para abordar estas problemáticas, ¿no? Yo en ese sentido creo que por lo menos, no sé, yo estoy dando clases, sobre todo últimamente estoy dando mucho en políticas, pero me imagino que debe ser en otros grados parecido, que tenemos también mucha gente que no es de Madrid, ¿vale? Que tenemos mucha gente de provincias y de zonas rurales que lamentablemente todavía no hemos visto cómo buscarle un poco la vuelta, pero creo que aquí se podría trabajar mucho con ellos y para que ellos vuelvan a sus respectivas un poco zonas de trabajo. Y bueno, desde las ciencias sociales, solamente un apuntito, ahora te paso la palabra, Elena. Creo que es muy importante que nuestra contribución sea a reflexionar un poco la cuestión de los imaginarios y las culturas que tenemos, ¿no? Y creo que no es solo una cuestión de cultura rural, yo creo que toda la cultura para la sostenibilidad que tenemos que pensar nos obliga a pensar mucho qué hemos estado manejando, qué discursos, qué agendas y qué identidades hemos estado priorizando desde los medios en este momento, ¿vale? Y en ese sentido, pues forma parte de una reflexión, creo que estratégica, en términos de pensar nuevas agendas, cuestionar, porque en última instancia, y hago no me voy a extender en esto, pero un mínimo contrafáctico, el negacionismo. El negacionismo crece porque tiene unas bases socioculturales que se reproducen y están en los medios de comunicación, ¿vale? Es decir, que me refiero, hay una cuestión de ignorancia activa, que lo puedo seguir ignorando porque nadie me da información para que salgamos un poco de ese carril, y al mismo tiempo yo creo que estamos en una priorización de identidades urbanas y consumistas, que el actor del mundo rural, que es mucho más decrecentista y me arreglo con lo que tengo, es un sujeto que no interesa a los medios, ¿no? Y sin embargo yo creo que hay que hacerles un hueco, por lo menos en el sistema público de radiodifusión pública. Las comerciales tendrán su recorrido, pero en el sistema público podría mejorar muchísimo la cosa. Ojo, ha mejorado, ¿vale? Es decir, que yo creo que desde que se ha detectado la problemática de la España vacía o se han puesto a denunciarse, y Mercedes, por supuesto, que esto es un descubrimiento de la opinión pública, cómo funciona la opinión pública. Por supuesto que hay gente que lleváis investigando esto hace décadas, pero lamentablemente aparece en determinado momento. Y cuando aparece esto en determinado momento, yo creo que se ha reactivado una presencia del mundo rural en la televisión, sobre todo pública, que ha dignificado bastante la imagen frente a ese estereotipo que teníamos, pero que todavía le queda mucho recorrido para hacer avanzar la cosa, ¿no? Estas agendas. Gracias, Ariel. Elena. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es convocar actividades dentro del propio territorio y que conozcan nuestros estudiantes
la vida de allí, lo que se hace ahí. Nosotros, a raíz de, pues, por ejemplo, de la beca que llevamos ya 40 años, hay artistas que luego se instalaron en esos municipios. Lo que tienen que tener es luego posibilidades de vivir y trabajar allí. Entonces hay algunos que bueno, han creado sus propios estudios porque tienen más espacio y el entorno es favorecedor, y luego pues ya se han hecho. Hay otros que han creado también incluso empresas, ¿no? Pero hay que buscar esas alternativas para nuestros estudiantes. Si tienen un medio de vida con que ganarse la vida, yo creo que hoy por hoy los artistas pues les gusta, o cada vez incorporan más a la creación plástica los medios naturales. Incorporan elementos que encuentran en la naturaleza y es enriquecedor para ellos. Una vez conocen el territorio, pues quisieran quedarse ahí. Lo que pasa es que hay alternativas, hay que buscar alternativas de que puedan vivir en ese entorno y que económicamente les salga rentable. ¿Y hacia dónde queremos ir como facultad? Pues bueno, nosotros empezamos con estas residencias de estudiantes, pero las tenemos localizadas, digamos, en el tiempo, en verano, pero me parece que sería enriquecedor trasladar eso a artistas ya más consagrados que fueran también allí y que crearan y que interactuaran más con el entorno, y también equipos interdisciplinares de investigadores, distintos investigadores que trabajaran allí, estuvieran una temporada allí trabajando sobre el terreno y luego seguro que cuando regresen a la universidad incorporarán esa problemática que han encontrado allí a su docencia y a su investigación dentro de la propia universidad. Muchas gracias, Elena. Si os parece, y aunque son muchas las preguntas que tenemos preparadas, pero tratando de adaptarnos un poquito al timing, yo creo que las asistentes tienen preguntas que haceros, así que si os parece damos la palabra. A ver, que veo por ahí ojillos. Vale, muchas gracias. Gracias por los ponentes. Bueno, primeramente, gracias por hablar de decrecimiento, que todavía no se había nombrado en este foro. Y en ese sentido, desde un punto de vista positivo, nunca negativo y constructivo, también me gustaría hacer la pregunta si creéis que desde la universidad tenemos... Bueno, tengo dos preguntas. La primera es si desde la universidad tenemos que desaprender, que a lo mejor ahí está el kit de la cuestión, en este sentido de la transición ecológica y la cuestión territorial. Y otra, ¿qué papel juega la FP en este punto? Y nosotros somos universidad, pero tenemos la FP, que creo que recupera oficios en el mundo rural, y cómo podemos crear sinergias con ellas, ¿no? Y era un poco mi pregunta. Espera. Tengo... ¿Os parece? Acumulamos unos de dos y ya respondéis y volvéis. Sí, lo primero, gracias por la charla. Yo, en un marco más amplio, hablaría de aprendizaje como servicio. ¿Qué pensáis? Y ahí abarcas desde, pues hablaría casi de jardín de infancia, intergeneracionalidad con residencias, una forma muy bonita también de llevar al territorio rural esa intergeneracionalidad. Y lo puedes llevar a colegios, lo puedes llevar a universidad, a la FP dual. Es aprendizaje, para mí, con un fin social, ¿no? Para todos, bueno. Volvemos a hablar de alianzas, de suma de excelencias y de valores. Y como veis, ese tema que se está ya desarrollando en muchas universidades, de hecho. Respondemos brevemente. Tengo una rápida aquí de Jesús, un segundo. Es un comentario más al hilo, además de lo que ha planteado ella. Y es que es para valorar el proyecto de Erasmus Rural. A mí me parece un proyectazo. No conozco los detalles del proyecto. A mí metonómicamente me recordó lo que supuso el servicio, salvando las distancias político-históricas, lo que supuso el servicio de trabajo universitario en las zonas de chabolismo de las grandes ciudades que acogieron aquella migración rural. Y cómo aquel servicio del trabajo universitario transformó a los jóvenes de la élite que estudiaba en las universidades del franquismo en los años 60 y transformó a aquellos poblados de chabolismo. Y en ese sentido yo creo que el Erasmus Rural
va a significar una transformación del territorio sobre el que se asiente y de esos estudiantes universitarios que en muchos casos serán nietos de aquellos que emigraron a la ciudad. Y la única observación es que, como siempre, que no sea solo prácticas curriculares que tengan sentido economicista. Estoy pensando en historias orales que recojan tradiciones, folclore, saberes antiguos, en que no sean solo prácticas curriculares vinculados, que son necesarios, porque alguien lo decía esta mañana, el territorio no se desarrolla si no tiene economía y si no tiene riqueza, pero que no nos olvidemos de las especies protegidas, de esos conocimientos que solo las universidades públicas conservan y que necesitan el apoyo institucional. Era simplemente ese comentario. Bien, muchas gracias por las preguntas. Tomo la palabra ahora en primer lugar, pero vamos, yo creo que son para todos, ¿no? Tenemos que desaprender desde la universidad mucho y tenemos que aprender también. O sea, sin duda, eso no. La universidad tiene unas dinámicas que a veces cuesta mucho moverlas, somos como grandes elefantes, ¿no? A los cuales les cuesta dar el paso y girar, ¿no? Pero sin duda que hay que hacerlo. Es decir, hay muchas cuestiones que no están en los programas universitarios, en los propios, ya no solamente en los programas, en los planes de estudio, ¿no? Sino en las propias iniciativas que las universidades, más allá de la labor meramente educativa en cuanto a la impartición de títulos, tienen, ¿no? Porque cumplen un papel social. Es decir, estamos hablando sobre todo de universidades públicas, como es la Complutense o como es la UNED, ¿no? Que en nuestro caso siempre nos definimos como tal. O sea, somos una universidad pública con vocación social. Yo no me canso nunca de insistir en ello, porque prestamos servicio a discapacitados, prestamos servicio en esferas donde otras muchas universidades incluso no llegan y donde las administraciones públicas tampoco llegan en ocasiones. Entonces yo creo que hay que aprender, hay que desaprender ciertas cosas, pero también hay que aprender muchas. Y en ese sentido, pues yo creo que es importante, ¿no? Hablaba antes Ariel, ¿no? Sobre los modelos formativos, ¿no? ¿Qué enseñanzas se le transmiten a los propios estudiantes? Yo creo que ahí el papel de la universidad en estos ámbitos, ¿no? De estas zonas despobladas, en el ámbito rural, si nos vamos a él directamente, es fundamental, ¿no? Yo creo que hay que romper con estereotipos que están ahí en la propia sociedad. La universidad puede aportar mucho. No creo en esa división entre una cultura rural y una cultura urbana, ¿no? Porque al final la cultura es cultura y de lo que se trata es precisamente de sacar y de evitar esas zonas de malestar, ¿no? De las que se hablaba ayer, que pueden tener consecuencias políticas o de otro tipo, ¿no? Consecuencias sociales, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hay debates que están ahí en el ámbito rural, ¿no? El tema del ecologismo, que a veces parece que hay como una cierta confrontación en temas como el de la caza, ¿no? O cuestiones de estas, donde yo creo que la universidad sí puede hacer una aportación en cuanto a la reflexión que señala identidad de ella misma, ¿no? O lo que ocurre con el tema del maltrato animal. Es decir, no, desde luego que tiene que haber un respeto, ¿no? entre las partes. No podemos pretender que la gente que se incorpore al ámbito rural venga con un modelo urbano, no se va al ámbito rural a montar en patinete, pero también hay que, desde el ámbito rural no pueden pretender que determinadas prácticas que son despreciables, ¿no? Como puede ser el maltrato animal o de otras cuestiones, no se aborden, ¿no? Y no haya una reflexión en torno a ellas, ¿no? Toda la cuestión de la tauromaquia y, en fin, algunos debates que están ahí en la sociedad que yo creo que no debemos ser, no debemos quedar al lado, al margen, ¿no? Entonces, en esa actividad, por ejemplo, que nosotros realizamos de extensión y demás, pues claro, hacemos una aportación cultural, una reflexión, pues con expertos, con personas que conocen bien los temas y al final eso va calando, ¿no? Esa lluvia fina de la que se hablaba ayer también es importante en estos ámbitos, ¿no? Yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales. El papel de la FP, pues la verdad es que es importantísimo, que duda cabe, pero tiene que ver con esto que se señalaba, ¿no? Del aprendizaje como modelo global, ¿no? Lo que sucede es que, claro, nosotros venimos del ámbito de la universidad y el desarrollo de todos esos otros niveles le corresponde a las administraciones públicas, que son quienes tienen que estar atentas a ello y a su preocupación. Y sin duda que la cuestión del Erasmus, aunque eso es Carlos quien tiene que remitirse a ello, pues es un acierto y yo creo que es una oportunidad de que haya esas conexiones, ¿no? que hasta ahora no existían y que esa oportunidad de desplazamiento, es decir, que esto de que el Erasmus te tengas que ir a Londres o te tengas que ir a Bruselas, pues oye, pues a lo mejor aprendes mucho en Molina de Aragón, ¿no? Y de repente descubres que hay otras realidades mucho más cercanas y yo creo que es uno de los objetivos, ¿no? El que haya esas transmisiones, ¿no? de conocimiento y de creación de una cultura común entre todos, ¿no?
¿Ahora? Sí, vale. Bueno, telegráficamente, ¿no? Porque para dar más tiempo a más preguntas, ¿no? Empiezo, yo creo que no solamente la FP, sino que tiene un papel, yo creo, fundamental, sino la propia universidad, yo creo que va abriéndose camino esto que se llama la formación dual, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que ir caminando y avanzar en esa dirección. Hay universidades que ya lo están haciendo y yo creo que desde luego es un camino que se abre y que es muy importante, ¿no? APS, aprendizaje y servicio, también yo creo que es algo que ya está en marcha, ¿no? Desde la propia Complutense pues hay iniciativas en marcha que ya llevan ya varios años, algunas en colaboración con el Ayuntamiento, vea ya Felipe, ¿no? Con el Ayuntamiento de Madrid, y desde luego yo creo que hay que extenderlas a todos los ámbitos posibles. Cuando digo ámbitos posibles me refiero a disciplinas posibles y también ámbitos geográficos posibles, porque yo creo que las posibilidades que tiene yo creo que son enormes, ¿no? Y sobre el programa, que voy a intentar llamarlo Campus Rural, porque es que si no nos vamos a quedar con el nombre de Erasmus Rural y pues desgraciadamente no se puede llamar así, ¿no? Desde luego que una de las ideas que yo creo que estaban claras desde el principio era que tenía que cubrir todas las disciplinas, ¿no? Y en ese sentido, es una pena que no esté Ángela Alcalá, la vicerrectora de Zaragoza, aquí, porque ella nos cuenta realmente experiencias muy inspiradoras en esa dirección, ¿no? O sea, de cómo pues estudiantes de periodismo, por ejemplo, que han ido y esta digo porque me la contó ella personalmente, que han ido a Belchite, por ejemplo, ¿no? Y entonces cómo han hecho todo un trabajo de hablar con los ancianos del lugar para reconstruir y de alguna manera en ese sentido también curar, digamos, un cierto trauma, precisamente porque son capaces y se es capaz de revivir y de hablar un poco de todo ello, bueno, pues de la tragedia que supuso en concreto Belchite, por ejemplo, en la guerra, ¿no? Experiencias de descubrir itinerarios de arte mudéjar, por ejemplo, ¿no? En Aragón, ¿no? Y yo creo que hay infinitas posibilidades y que además estamos en un momento ahora mismo, ¿no? Con esto de los fondos de recuperación, etcétera, donde da lugar a que haya muchas iniciativas en los cuales yo creo que los estudiantes también que participen pueden aprender y aportar. Y yo creo que esta es precisamente la gran ventaja un poco de esta situación, ¿no? Solamente para aportar, deciros que una de las residencias las tenemos en Favero, un municipio de León, un municipio que sufrió pues dedicado a las minas de antracita, y entonces ha sufrido una despoblación tremenda. Entonces, con el proyecto de las residencias se rehabilitaron unas instalaciones que tenían muy importantes, muy grandes. Se rehabilitaron primero para los estudiantes, tenían ahí un montón de máquina y herramienta y tal, y ahora esas instalaciones que se utilizan en verano, el propio ayuntamiento ha propuesto poner ahí cursos de formación precisamente de metalistería para los que quedan, los jóvenes que quedan en la zona y que no se desplacen. O sea que hablando con ellos, acercándose y conectando con ellos, pues van surgiendo nuevas ideas, y lo que hay que hacer es conectar con el sitio, ¿no? También en Losar de la Vera, una zona que había también en medio del campo de unas antiguas instalaciones de antipalúdicas, ¿no? Porque antes eran arrozales lo que había allí, pues también gracias a la pequeña aportación que hicimos nosotros, ¿no? Pidieron un proyecto europeo y pudieron rehabilitar esas instalaciones. Y los talleres ahora se utilizan también para que los estudiantes del pueblo puedan también hacer cosas ahí, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser imaginativos, ¿no? Y buscar a ver cómo podemos entre todos, ¿no? Por eso decía yo, a lo mejor juntarse gente de distintas disciplinas totalmente distintas, ¿no? Y lograr repensar desde allí, desde el entorno, a ver cómo podemos mejorarlo e incorporar desde luego a todos los estudios. ¿Sí?
Ahora, no, yo en ese sentido también un poco rescatar la importancia de, digamos, de toda la historia y la memoria que hay del mundo rural, que también tiene un cruce muy fuerte con toda nuestra modernización y con la guerra civil y con todos estos elementos, y que la verdad que la experiencia que he tenido, en la que así todavía no he podido lograr sacar un autobús de la facultad para hacer la excursión, sí han venido, y he tenido muchos estudiantes que me han ido acompañando en el trabajo de investigación de acompañamiento al movimiento de la memoria, yendo a diversas fosas, a diversos eventos, y toda la gente que ha ido a estos momentos ha mantenido un vínculo después no solo a la memoria, sino a los espacios rurales, ¿no? En ese sentido es muy interesante un poco ver cómo hay una especie de conexión con un pasado perdido, que toda la gente empieza a encontrar cosas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy, muy importante. Y nada, para recoger un poco los comentarios que habían hecho algunas compañeras, bueno, por supuesto, el tema de formación profesional para mí, bueno, me trae una frase un poco, creo que era de Levi Strauss, de que creía que el hombre blanco estaba loco porque creía que se pensaba solo con la cabeza, ¿no? Para mí la formación profesional, pensar con las manos, hacer con las manos y pensar a partir de ahí intervenciones, me parece absolutamente fundamental, y creo que en ese sentido creo que hemos retrocedido. Yo me recordaba un poco, yo viví, me crié en la ribera del Ebro, tuve un poco mis experiencias de vida rural, y yo recuerdo personajes de las extensiones agrarias, determinados, digamos, personajes del saber hacer, de determinadas cosas que existían en determinados nichos del mundo rural, que creo que si hubiese una atención y una adaptación de la formación profesional, evidentemente no solo para el mundo agrario, sino para todas las actividades vinculadas a la protección de la naturaleza y todo lo que queda por relanzar, digamos, con el retorno en un nuevo modelo, creo que pueden hacerse digamos, muchísimas cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que parte de lo que estábamos un poco comentando, la necesidad de revisar un poco todo este imaginario, reajustar relatos, recuperar memorias, conectar tantas preguntas que hay por ahí sueltas, creo que es parte del trabajo en el que podríamos intervenir la universidad. Y vamos, yo un poco el trapo que dejó ahí colgando Jesús, yo lo recogería. El otro día justo me llegó un libro de un profesor de la facultad que acaba de sacar sobre los servicios de trabajo universitario en el mundo rural, que recogía un poco toda esa dinámica de los años 60, y yo creo que estamos en un momento ideal para volver a pensar un poco en momentos donde desde la universidad se podría plantear cuestiones así. Creo que uno de los temas fundamentales que nos tendría que unir al mundo rural y al mundo urbano sería el tema de la masa verde. Necesitamos masa verde, es decir, necesitamos árboles, y por lo tanto tendría que haber grandes reforestaciones para ayudar a hacer esto, y que creo que el mundo universitario podría tener espacio para ir a hacer colonia en verano o en invierno o tantas otras cosas, desde donde reconectar con el rural. Dos alumnas mías están, porque no sé qué altura estarán ahora, con una familia de pastores de la Mesta, viniendo desde Orea, van hacia Jaén precisamente, con una doble labor. Por un lado sus prácticas curriculares, el grado de antropología, pero por otro lado, precisamente lo que le ofrecían, ¿no?, a ellos le están haciendo todo un relato de trazabilidad, porque quieren precisamente hacer con una denominación de origen específica de la lana, determinada forma, ¿no?, como una devolución, y a la vez ya, de hecho una de ellas se ha apuntado a la Escuela de Pastores del País Vasco, yo digo, ya no me vuelve, pero sí que me ha parecido tremendamente bonito y emocionante, ¿no?, pues mira, alguien ve, conecta. Bueno, turno de palabras, último y breve. Tenemos a Rosa y luego Mercedes, o Mercedes y Rosa. ¿Te han regañado? Eso también. Mercedes, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo en otros momentos he dado las gracias a todos los participantes de las mesas redondas,
y aquí me he sentido totalmente identificada con mis compañeros, muchos amigos, y estoy verdaderamente feliz de escuchar todo lo que acabo de escuchar, no solo oír, porque a veces oyes pero no escuchas, y hay que escuchar para poder reaccionar. Me parece trascendental que la universidad reconduzca la ignorancia sobre lo rural. No solo la universidad, estoy de acuerdo que debería ser todo el sistema educativo, como ayer señalé también. Pero yo quiero significar tres pequeñas cositas que a veces olvidamos. La primera, la desigualdad de oportunidades que tienen la gente joven, no solo el mundo rural, sino en ciudades intermedias. Y no valoramos el sacrificio familiar a la hora precisamente de estudiar y de una política de becas no adecuada. Eso creo que debería ser muy analizado en este sentido. Una familia en Madrid puede elegir lo que quiera, una de Soria, no. Esa es una realidad. Bueno, pues también. Bueno, pero vamos a poner que tiene más facilidades, Rosa. Más facilidades, no por todas, porque ayer ya lo señalé, la gran brecha social que existe en la gran ciudad y cada vez más grande, y la pobreza urbana está presente. La segunda cosa es el currículum docente. A mí me satisface profundamente oír muchos compañeros. Yo siempre he hecho mis prácticas en territorios rurales y los trabajos de campo también. Y en este sentido he tenido una experiencia, este año la pandemia a veces enseña cosas positivas. No he podido salir al campo, pero pensé hacer a mis estudiantes que hicieran una historia de vida de un inmigrante en Madrid, emigrante de un mundo rural de los años 60, que tuviera relaciones familiares o de amistad. Me han emocionado los comentarios de los estudiantes. Han descubierto el esfuerzo familiar, identidades territoriales y cosas que habían desconocido. Eso es trascendental. También los valores se crean así. Pero quiero insistir en un tema que me ha preocupado sustancialmente y es cómo se valora nuestra investigación. Y lo digo por los problemas a los que se enfrentan no los que ya somos senior eméritos, como es mi caso, sí los jóvenes. Valoramos la investigación de revistas de impacto, de una serie de requisitos, que imaginaros yo cuando estuve 8 años con el modelo de gestión sostenible de las setas, eso no lo encajaba en ninguna revista de impacto, nunca se me reconoció. Y lo tengo que decir, por primera vez ahora, hace 3 años, se ha reconocido la transferencia del conocimiento. Y yo agradezco enormemente a este gobierno precisamente eso. Y mi último sexenio, que hubiera sido el de transferencia, no he llegado a pedirlo, pero lo valoro positivamente. Cambiemos también las directrices dadas desde arriba sobre la valoración de la investigación, porque jóvenes, y aquí tengo una joven que un proyecto de investigación fantástico, que yo avalé, sobre poesía oral rural de gente vinculada a su territorio, se nos ha rechazado. Nada más, muchas gracias. Gracias, Mercedes. Dado el tiempo que estamos, si os parece, vamos a terminar. Agradeceros enormemente a las 4 que estáis aquí, agradeceros que hayáis venido. Y bueno, tendremos el momento de la comida para poder hablar, para poder dialogar y seguir cuestionándoos y preguntándoos. Yo os voy a preguntar determinadas cosas que me he quedado ahí en el tintero. Muchas gracias y damos paso a la conferencia final, el cierre final por parte de la vicerrectora y el director general.